¿Qué tal? Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos en la 101.5 de FM, estamos en Más Noticias La Paz. Mi nombre es Aarón Romero Taylor y con el gusto de presentarles al licenciado en filosofía, al filósofo Gilberto Ortega. Él está en atención a usuarios en el archivo histórico Pablo L. Martínez. Además es un autor prolífero de temas interesantes que ya al final nos platicará un poquito de ello. Bueno, bienvenido Gilberto, qué bueno que estás con nosotros. Hola, muchas gracias por la invitación y un gusto verte de nuevo. Gracias. Resulta que uno en el trabajo periodístico pues tiene que recurrir frecuentemente al archivo histórico Pablo R. Martínez para buscar documentación, fotografías históricas para sustentar nuestros reportajes, nuestras notas informativas. Y bueno, pues aquí Gilberto se ha convertido ahora sí que en un auxiliar muy eficiente en el tema de la investigación documental, que los túneles, que los planos de la ciudad, que la casa tal, la residencia tal. Bueno, Gilberto, preguntarte, Gilberto, ¿cómo puede uno llegar como ciudadano al archivo histórico? ¿Qué es lo que tiene que hacer para poder consultar una fuente, un acervo? Bueno, el archivo histórico es pues acceso público. Estamos abiertos de 8 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes. Días hábiles, o sea, si es un día festivo, pues está cerrado porque es oficina de gobierno. Usted llega y si ya sabe qué va a pedir, pues solo va a los catálogos, lo pide y ahí se lo damos. En caso que usted no sepa buscar en los catálogos o qué hacer, con mucho gusto mis compañeros o un servidor, ahí le ayudamos. De hecho, hay un gran equipo de trabajo ahí en el archivo. O sea, yo estoy en atención a usuarios, pero hay compañeros en catalogación, restauración, en fotografía, en difusión. O sea, cuando lleguen ustedes ven poca gente porque estamos ahí en atención a usuarios, pues habemos fácil más de 20 personas trabajando ahí. ¿Sí? El director es Alejandro Telechea, ¿verdad? El maestro Alejandro Telechea Cienfuegos. Sí, me ha tocado verlo en algunos eventos que he cubierto, que también hacen presentaciones de libros. Sí, hay presentaciones de libros, también hace poco, bueno, se sigue haciendo lo que son un teatrito infantil, con marionetas, muy interesante para niños, que se lleva a las escuelas, donde hablan de temas interesantes como las pinturas rupestres o la minería, cosas así. Ahorita en vacaciones sí está funcionando el archivo histórico, ¿está abierto? Sí, sigue abierto, para el que quiera ir, pueden ir a investigar lo que sea, porque luego la gente dice, ay, pero que voy a venir a investigar si no soy un maestro o no soy un profesor. No, pues puedes ir a buscar fotos antiguas de la ciudad, puedes ir a agarrar periódicos viejos y ver las noticias antiguas, que uno se entretiene mucho viendo cómo era La Paz antes. Agarras un periódico de los 90 y si te tocó vivir esa época, te acuerdas de cómo era esa época. Por ejemplo, ahorita han ido mucho a buscar lo que es con esta cuestión de la remodelación de los camiones urbanos. Andan buscando cómo eran los camiones antes o cuando empezó todo esto del transporte o cómo eran las calles y todo eso. Muy interesante. ¿Cuántas secciones hay en el archivo histórico? O sea que veo que hay un lugar de computadoras, hay un lugar donde hay como muchos anaqueles que se le dan vueltas así, ¿no? Una manivela. Sí, el archivo móvil. Ajá. Sí, tenemos lo que es el lado de la computadora, es donde está el catálogo. Ajá. Ahí llega usted y ahí busca en nuestro catálogo, son periódicos, revistas, algunos fondos ya están digitalizados. Pero el catálogo lo tenemos en la página del archivo, que es www.archivohistoricobcs.com.mx. Ahí está todo el catálogo, así que usted no ocupa ir a la computadora, usted puede llegar ya con el documento que va a pedir y pedirlo. Están ahí las computadoras y luego ahí está la sala de usuarios, muy importante. Si van a buscar documentos, llevar guantes y cubrebocas, porque es obligatorio por la protección del documento. Ah, qué bueno que son documentos que tienen algunos más de 100 200 años. Y pues nosotros tenemos grasas naturales en las manos, el sudor, y podemos dañar un documento antiguo y aparte puede tener una relevancia histórica. Y además que de pasada nos protege a nosotros, porque también hay documentos muy viejitos que tiene polvo, alguno que puede llegar a tener moho, sangre o alguna otra situación. Obviamente si tiene alguna situación de ese tipo, en el catálogo viene, no tiene hongo, no tiene sangre seca, porque algunos hasta tienen sangre porque
Esa es una cuestión curiosa. Antes el archivo estaba donde ahorita es la Biblioteca Justo Sierra, que como todos saben antes fue cárcel. Y todos los archivos estaban metidos ahí con los presos. Y luego a veces pues los presos andaban sangrando y eso. Y pues les caía sangre al documento. O como estaban amontonados también les caía a veces excremento animal. Obviamente todo el documento pues ya ha sido limpiado y todo. Pero puede ser que tenga alguna situación. Obviamente ese está separado del demás documento, pero muchas personas se ocupan a consultarlo, así que se le menciona, mira, este tiene restos de sangre, o este tiene moho, o este tiene hongo. Tengo dos preguntas. Una es, ¿qué tipo de guantes se debe llevar? Pues guantes de látex, así normales. De los que venden en cualquier farmacia. En cualquier farmacia. Y el cubrebocas normal también. El cubrebocas pues siempre lo hemos exigido desde antes de la pandemia, por la cuestión del documento. De hecho, si usted consulta un documento sin guantes, sin cubrebocas, luego va a comenzar a picar la garganta. Por lo mismo de que son documentos viejitos. Sí. O te agarras muchos periódicos, cuando termine de consultar vas a ver que el guante ya te quedó todo negro de la tinta que suelta el periódico. Hasta por protección es importante, ¿no? Es por protección del documento, pero te sirve para protección para uno. ¿En qué año se fundó el Archivo Histórico Pablo L. Martínez? Híjole, el año no me acuerdo, pero ya tiene más de 50 años. Más de 50 años. Hubo una remodelación, ¿verdad? Sí, de hecho, pues, como te mencioné, el archivo ha pasado en varias etapas. Estuvo en el Sobarzo, o sea, en la Justo Sierra. Luego estuvo aquí arriba del teatro, donde estas son las oficinas, que era un espacio más pequeño. Pero ya este edificio donde está ahorita, se hizo especialmente para hacer archivos. O sea, muchos archivos son que, mira, vamos a agarrar ese edificio y ahí vamos a meter los archivos. Este se hizo para hacer archivos. Específicamente para resguardar ese acervo cultural histórico de los sudcalifornianos. Sí, de hecho el archivo móvil, ese que se mueve, este se mandó a hacer especialmente al extranjero. ¿A poco? Con una llave especial que no se puede duplicar, que solo está bajo resguardo mío y del director, bueno, de la persona que está en atención usuarios. Así que esa no pueden abrirse con esas dos únicas llaves. Aparte que protege a los documentos del polvo, de la luz, aparte de las cajas especiales que guarda el documento. Y luego hay fotografías originales, y luego me tocó, cuando estaba haciendo el reportaje de la Casa de los Unos, me acuerdo que me llevaste el plano de la ciudad de La Paz de quién sabe qué año, 1800, no sé, ¿no? Sí. Entonces, documentos históricos tan importantes y tan atrayentes, porque pues cuando te vas a imaginar tener en tus manos algo histórico y tan de tanto valor, ¿no? Sí, pues de hecho, bueno, el documento más antiguo que tenemos es la carta que mandó el rey de España para que los jesuitas vinieran a evangelizar a la península. Ah, caray. Hay que recordar que los españoles, cuando fue la invasión, cuando fue la conquista de México, los españoles vinieron a darse una vuelta por acá, pero pues la situación estaba bien pesada, pues el clima pues era muy grande, entonces lo dejaron para lo último. Ya cuando estaban más o menos asentados, ya se mandaron a los jesuitas para hacer una conquista espiritual. Y no fue tan militar porque no había tanta población. Y así que el rey de España pues firmó la orden y ya es el documento más antiguo que tenemos, que es del año 1732 más o menos. Ah, caray. ¿Qué otros documentos interesantes? ¿Algún acta? Pues, no sé, ¿algún carta? Pues tenemos el documento de la adhesión de la península a México. Hay que recordar que la Baja California Sur hasta hace poco, igual te debo el dato, no soy historiador, soy filósofo, pero antes éramos territorio, no éramos estado. Sí. Por eso hasta Estados Unidos se quiso apropiar de nosotros, porque de hecho vamos a cumplir 50 años, ¿no? En 8 de octubre de 1974 se llevó a cabo esta parte, ¿no? Sí, ahí está la carta, cuando ya somos estado por fin, ya que nos reconocen, porque si ahorita nos tienen olvidados, antes nos tenían más. También tenemos documentos tan importantes como por ejemplo historias comunes como leyendas populares, como por ejemplo la muerte del Cabo Fierro. Bueno, ahí está el documento cuando lo asesinan. Hasta creo que hay un corrido de este personaje. Sí, hay un corrido. Sí, un saludo al compañero Gustavo de la Peña, que él hizo un libro al respecto.
Y lo curioso es que en el documento, como el correo dice que lo mataron 15 de mayo, Ajá. y el documento dice que no fue el 15 de mayo, pues fue otra fecha. Ah, sí. Pero obviamente eso es porque a lo mejor el 15 de mayo lo encontraron. Y por ahí se metió medio en polémicas mi amigo porque la gente pues que le gusta pues esa historia dice, no, es que así dice el corrido, así se cuenta. Y mi compañero pues que es lo que dice el documento. Sí, sí, bueno, ahora sí que el documento le da la oficialidad al Ajá. asunto, ¿no? Después es una importancia de conservar estos archivos. Y no le quita importancia, pues, por ejemplo, la canción, la historia es otra cosa, pues, no significa que vayas a decir, no, está mal lo del corrido, ¿no? Es un contexto histórico diferente, o sea, Ajá. es otra cosa, es como lo que pasa con cuando cuentas una leyenda, pues, de que vas, que está basada en un hecho real, pero ya el paso del tiempo la va cambiando y la va volviendo más El fantástica. efecto del teléfono descompuesto, ¿no? Sí. Que se va modificando, se va cambiando y se le va aportando de acuerdo a cómo lo piensa la persona que lo transmite, ¿no? Sí. Interesante. ¿Qué otro documento o fotografía? Bueno, hay muchas, ¿no? Ajá. Pero ¿qué otras puedes destacar? Pues ahí hay fotos de cuando se estaba quemando un negocio muy famoso que está en el centro, que ya era más que el puro frente. ¿Cuál? Ah, la Perla de la La Paz. Perla de la Paz. Que no sabes si lo puede decir. No, sí. Ok. Pues para los que no sepan, ya era un edificio histórico, ya tenía más de 100 años. Entrabas tú y era un edificio muy bonito, todavía me tocó a mí. Pero por allá el año 2000 y feria, no creo que el puro 2000 o 2000 y tantos, pues hubo un problema eléctrico y se quemó y solo quedó la fachada. Ahí, aparte de haber fotografías del edificio antiguas, aparte están las fotos del día del incendio. Ah, sí. Oye, Sí. qué interesante. Ahí está, ahora sí que testigo mudo está el frente de la Perla de la Paz, ¿no? Sí. Que fue uno de los primeros comercios aquí en Sud California, junto con la Torre Eiffel y los Biosca, todo eso. Sí. Y hablando mencionando los túneles, Ajá. pues se hablaba de que un túnel salía de ahí Ajá. y se iba a la casa de los Unos, a la que ¿sí? mencionaste, a la casa de los Olachea, y que también ese mismo túnel o otro túnel subía hasta la catedral. Y de hecho mucha gente que llegó a trabajar me decía, no, es que sí estaban los túneles. Pues a mí me tocó ver el de la casa de los Unos, que Ajá. era la del general Olachea, que anteriormente fue Museo de la Ballena, para los que no lo ubiquen, Así que es. está en el puro malecón. Ahí estaba el túnel, era un túnel normal, nomás que uno no se metía porque era como está bien feo y lleno de tierra, o sea, no son como túneles, bueno, por lo menos yo vi no era como un túnel muy explorable. No, sí me tocó estar también, escribí de hecho una nota, Ajá, ese día que estuvimos ahí Sí. investigando, y sí por suerte nos permitieron ingresar, es un restaurante ahorita, ingresamos, solamente que estaba muy reducido el espacio, sí, y bueno, me puse a observar, porque se hablaba de un sótano, ajá, pero cuando ves así el marco, ¿cómo se llama? La forma, dice, pues eso tiene características de un túnel. Ajá. Sin embargo, está medio controvertido, dicen que es como una cloaca nada más. Ajá. Pero yo veía hacia adelante, que no quise permanecer mucho tiempo porque estaba muy caluroso y muy sofocado. Se veía como que había una bifurcación al fondo. Entonces, y se escuchaban ruidos como que con eco, como que hubiera Ajá. más. Entonces me quedé con la impresión de que seguía más, pero no, y estaba en cuclillas y no quise avanzar más porque era muy sofocante el calor húmedo, ¿no? Aunque está que se dice que pues es como que va bien a una parte como tipo cloaca. Es que hay que recordar que antes los edificios antiguos, iglesias, todos tenían túneles para salir, para la cuestión de las invasiones, los asaltos, por guerra o por los mismos piratas. Ajá. O sea, por ejemplo, la catedral también tenía su túnel de salida. Quisiera hacer ahí estamos hablando del antiguo obispado, que era, o estamos hablando de la actual catedral de Nuestra Señora de la Paz. Que está No, en la actual. la 5 de mayo y Revolución. Sí. ¿A poco ahí sí hay túneles? Había uno, obviamente con el tiempo lo taparon, pero sí estaba. ¿Por dónde se ingresaba ese túnel? No te tengo el dato, pero sí, Ajá. sí se menciona. Y te digo, y era por la cuestión de que si había algún saqueo o algo, era por donde podían escapar con las cosas más valiosas de la iglesia, que son generalmente pues las cuestiones de la Eucaristía y todo eso. Ajá, El Santísimo y esas cosas. Ajá.
para poder escapar con eso y pues obviamente para salvar la vida. Sí, porque antes eran hechos de oro, de plata, Ajá, de sí. materiales preciosos, ¿no? Sí. Ahorita ya son de latón y otros. Sí, pero antes sí. Ajá. Y aparte el arte sacro que era... También los retablos y todo eso, ¿no? También me han comentado que a un ladito de ahí que están la logia masónica. Ujú. Esos también, de hecho me han dicho personas que conozco que son miembros de ahí, que ahí está el túnel todavía. Obviamente está sellado y eso. Sí, esa es una leyenda urbana, ¿no? De que hay un túnel que va de la logia masónica de los fieles obreros, que es una de las, de 1800, de las primeras, hacia Catedral. Pues sí, se habla mucho y digo, el túnel ahí está. Nomás que obviamente pues no puedes entrar porque una persona, los miembros no entra. Así es. Y pues ellos no te platican realmente si entran o no. Sí, fíjate, y es interesante todo esto, porque aparte yo he estado leyendo de la historia y muchos de las primeras familias empresariales que fueron las fundadoras de La Paz y que eran dueños de estos comercios, pertenecían a esta fraternidad masónica, ¿no? Entonces, por ahí vas siguiendo la línea de ese tipo de costumbres, ¿no? Por ejemplo, también me tocó estar en la escuela Gregorio Torres Quinteros, donde se hablaba que había un túnel también, y la peculiaridad de esta casa, de esta escuela, es que tiene columnas al estilo de columnas jónicas, al estilo de las logias masónicas, y también tiene otra de las casas que me tocó visitar ahora recientemente, que va a salir en el Subcaliforniano el próximo lunes, esta nota, es la casa de los Kuroda, que está 5 de mayo y Revolución, que también tiene este tipo de estructura, que son las columnas al estilo también jónico. Entonces son casas interesantísimas, ¿no? Sí, de hecho, yo encontré una nota del periódico de los 50, creo que más o menos, voy a buscar la nota, donde habla, cuando era cárcel el Sobarzo, la actual Justo Sierra, que unos presos estaban escapando por un túnel que había. ¿En serio? ¿Está la nota? Sí, está la nota. La voy a buscar porque en un tiempo la publiqué, esa no la saqué como investigación, nomás la publiqué como curiosidad. Ajá. Entonces ahí dice la nota, ¿no? Pues esos fueron atrapados cuando salían por un túnel que había en la cárcel. Y hay que recordar que la ahora biblioteca, antes cárcel, también sanatorio, fue una mansión, o sea, fue una casa. ¿Ah, sí? Sí, fue de un importante político, Manuel Mezna, creo que era, un ex gobernador, era su mansión. Uh-huh. Y pues cuando fallece, pues los herederos la venden al gobierno y es cuando se vuelve cárcel. Ajá. Y probablemente ese túnel que por donde estaban saliendo los presos era como uno de esos túneles que tenía esa mansión, porque como te decía, las mansiones, lugares grandes tenían esos pasadizos o túneles para escapar. Sí, interesante. Si una persona observa las construcciones, en ciertos lugares de esas construcciones hay una marca que indica quién la construyó. Uh-huh. y su pertenencia, digamos, a alguna organización, alguna agrupación, ¿no?, de personas. Entonces, si usted observa algunos detalles de esta biblioteca o de la escuela Gregorio, en una esquina de la escuela Gregorio Torres Quintero, va a encontrar iniciales o algún indicio de quién construyó o de quién participó en la construcción de estos edificios, ¿no? Sí, era como la firma. La firma, ¿no? Entonces es interesante escuchar todo esto que es parte de nuestra historia, de nuestra realidad y cómo se fue estructurando. Oye, fíjate que gracias por el apoyo escribí la nota de esa vez que se apareció, de toda esa conmoción del rostro de Cristo. Ajá. Que en el Teatro de la Ciudad. Sí, de hecho, pues una nota muy interesante. Tú escribiste una en el Culco, ¿no? Sí, porque aparte que yo creo que a muchos de nosotros nos tocó vivir esa nota. A mí también me tocó. A mí me tocó de niño y me decían, no, bueno, obviamente comenzó la histeria colectiva. Ajá. Y la gente comenzó a decir, no, es que se está apareciendo el rostro de Jesús en el teatro, y todos, no, pues, ¿qué significa? Se acaba el mundo. Y eran los 90s que había una histeria de ovnis, histeria del fin del mundo, porque todos pensaban que se iba a caer el mundo en el 99. Ajá, sí, del 2000 o no. Ajá, el 2000. Y yo recuerdo cuando era niño que me llevaron ahí por las 5 de mayo a la altura de
pues, de la calle, era directo al teatro, y yo me acuerdo que se miraba clarito. Ya con el tiempo, pues, lo que era un árbol que justamente con la luz del teatro daba esa impresión, que es un fenómeno que se llama pareidolia. O sea, que le vemos rostros humanos o algo parecido, o le vemos un rostro familiar a algo. Entonces, de hecho, pues en las notas que te pasé, no sé si quieres que spoile un poco la nota. Sí, porque tienes, publicas diarios que reportaron el hecho, ¿no? Sí, porque yo por ahí circulaba en internet una foto medio borrosita del rostro, y yo pues me puse a investigar las notas a ver qué decían, y también venía una foto en el periódico más feita porque era están en el archivo histórico todas estas, ¿verdad? Sí, y entonces ahí decía, pues se mencionaba que se parecía eso y cómo se mandó tumbar este árbol para evitar este fanatismo. La gente sí se estaba poniendo medio fanática. Yo me acuerdo que fui con mis primos y fuimos, muchísima gente. Tú mencionas, el periódico menciona, y tú mencionas en tu nota, que eran 70,000 personas las que acudieron, que calculó más o menos. Sí. Pues tú y yo también fui una de esas 70,000 personas y unos primos míos. Y me acuerdo que a un lado vi a un sacerdote, el padre Juvencio González, el padre Juve, que estaba tomando fotos. Entonces le anduve buscando su teléfono y le hablé para esta nota que yo le hablé para el subcaliforniano, y me explicó, dice, es que yo también lo vi, pues se formaba la figura, pero ya cuando fui a revelar las fotos, me di cuenta pues que se veían hojas, árboles, pues y ya platicó de ese fenómeno que se da, ¿no? Y, la pareidolia, ¿no? Sí, era como que uno ya iba predispuesto a verlo y pues lo veía. Así es, eso precisamente es lo que decía el de padre. hecho, una de las notas que publiqué yo del periódico decía, bueno, obviamente la declaración de la iglesia, que decía que ellos no negaban ni afirmaban nada, que eran como efectos ópticos, y que simplemente que no se dejaran llevar al fanatismo, pues que si salía eso, pues que lo disfrutara, pero que no... que no tomaran como si fuera algo religioso, ¿no? Sí, había gente que le agarraba las hojitas, a lo mejor era milagrosa o algo. Sí. No, pues muy interesante. Yo creo que es parte de la historia de Baja California Sur, y también cómo movió masas esa imagen, ¿no? Sí, y luego en un lugar emblemático que fue el teatro de la ciudad. No, muy interesante. No sé, platícanos un poco, tú escribes de tu obra, platícanos un poquito de tu obra. Pues yo he escrito sobre leyendas, sobre animales pues extraños, críptidos, y sobre el fenómeno ovni. He escrito algunos libros en solitario y algunos en compañía de otros autores. ¿Cuántos libros llevas publicados? De mi autoría solo 2. El de Enigmas de Baja California Sur, que es de leyendas e historias de aquí de Baja California, y el de Crónicas OVNIs, Expediente de Baja California Sur, que habla sobre el fenómeno OVNI. Obviamente del fenómeno OVNI hablo como con la evidencia que he encontrado en periódicos, en documentos, no hablo ni de conspiraciones ni de nada, solamente es una recopilación de todas las notas o documentos que he encontrado en el archivo documentado, o en otro lugar del fenómeno. Y hablo un poco del fenómeno, de qué se trata, porque no se trata solamente de extraterrestres. El fenómeno OVNI, pues, como lo dice el nombre, es objeto volador no identificado, puede ser muchas cosas. De hecho, ya le cambiaron el nombre, ahora ya no es OVNI, ahora es FANI, fenómeno aéreo no identificado. Ok, y luego había uno que era OSNI, ¿no? El OVNI, el que sale del mar. Del mar. Sí, es que le cambió el nombre. ¿Por qué? Porque el término OVNI se asoció demasiado con la figura de los extraterrestres por la cuestión del cine, las historias, y así que se le trató de cambiar el nombre, que es una preocupación muy, muy grande de los gobiernos. ¿Por qué? Porque el espacio aéreo es algo muy, muy delicado para cada gobierno. Como el año pasado, de inicio, unos globos chinos que se habían metido en Estados Unidos que los derribaron, que supuestamente eran meteorológicos, pero sí se volvió... Espías, ¿no? Sí, no, se presume, se presumen que eran espías. El gobierno chino decía que eran meteorológicos. También pues escribí con mi amigo Juan Pablo Rochín y otros autores un libro que se llama Leyendario, donde varios autores plasmamos varias historias. Qué interesante. Y está muy bueno ese también. Por ahí hay presentaciones y el libro
se obsequia en las presentaciones, estén pendientes ahí de, ahí de las nos redes. invitas ahí para las personas que les gustan el tema, que les gusta la lectura, de leyendas. A mí me apasiona también la leyenda. Estoy por escribir una leyenda ahí que me contó mi abuelo, una leyenda familiar, para hacer algún artículo más adelante. Pero hay muchas leyendas, como la famosa leyenda del mechudo, de ese pescador, ¿no? De que todo el mundo la conoce, ¿no? Sí, sí, está muy interesante porque incluso Steinberg, el escritor de La Perla, tomó mucha referencia a la leyenda para su libro. Para los que no sepan, pues Steinberg fue un escritor inglés que se dio una vuelta por acá en México y pues como que anduvo viendo la escultura y todo, y tiempo después escribió un libro que se llamó La Perla. Ese libro trata de cómo un pescador encuentra una perla muy grande, pero esa perla él pensaba que le iba a solucionar la vida, pero no, le trae envidia, le trae muchos problemas, que al final termina mejor tirando la perla porque se le muere su hijo, le pasa más desgracias. O sea, es como una perla maldita. Y pues en el libro pues sí describe el mar y todo, pero no describe tanto Baja California Sur, describe más como del otro lado de México. Órale. Pero, entonces, ¿y se basa en esta leyenda sudcaliforniana? Sí, porque Steinberg sí vino para acá, sí anduvo aquí antes. Ok, interesantísimo. Y aparte se hizo película y hay varias versiones del mechudo también. Interesante, pues hay tanto que platicar. ¿Estás escribiendo algo ahorita, alguna publicación? No, ahorita no. Tengo material para hacer otro libro, igual de leyendas, de ovnis, que a lo mejor luego compilo y lo vuelvo a hacer. De hecho, ando viendo si en finalizando este año o iniciando el otro, saco un segundo volumen de leyendas o de ovnis, porque ahí tengo material. Interesante. ¿Algo que desees agregar sobre el archivo histórico, Pablo L. Martínez? Pues que a mí me ha servido mucho en cuestión de mis investigaciones de leyendas y todo lo que yo investigo, pero sirve para cualquier tema que anden investigando. Si andas investigando tu familia, tu genealogía, y puedes ir a investigar a tu familia también. Ah, sí, hay un libro donde habla de las familias, ¿no? Sí, la guía familiar. Sí, de hecho, obviamente que sean de aquí, Baja California Sur, pero mucha gente que no es de aquí, pero sus orígenes están aquí, porque viene gente del extranjero a rastrear los orígenes de sus familias, y luego encuentras historias muy, muy interesantes. Por ejemplo, me ha tocado de gente que viene a investigar porque algún familiar fue acusado de un crimen hace 100 años y quieren ver si es verdad, y luego se decepcionan porque ven que sí es verdad. o gente, por ejemplo, una vez vino también unas personas que andaban buscando sus orígenes porque tenían la sospecha de que su abuelita había sido raptada de niña. Ajá. Y querían ver a ver dónde estaban sus verdaderos orígenes, pero ellos pensaban que estaban aquí en Baja California. Obviamente como esas investigaciones que ellos me comentan más o menos qué es, y ellos lo investigan, pero obviamente la investigación es de ellos. Bueno, uno no sabe realmente qué investigaron o qué encontraron. Claro. A veces sí me comentan, no, te encontramos, muchas gracias, o no encontramos, pero... ¿Tienen relación con otros archivos históricos de otros estados y de otros países? Sí, luego pues tiene comunicación con el AGN, ha venido el Archivo Histórico de Puebla, luego hay encuentros de archivos donde vienen personalidades de otros archivos. Interesante, para tener un enlace, digo, no, mis orígenes no están aquí, pero están en Puebla, puedo ir, a lo mejor tener un enlace con el Archivo Histórico de Puebla. No, y lo bueno que ahorita ya casi todos los archivos tienen sus plataformas, así que lo puedes checar. De hecho hay varias páginas que donde muchas de ellas pagas, pero son muy buenas. De hecho, gracias a una de esas una de mis primeras investigaciones cuando entré al archivo fue la del vampiro de la Purísima, sí, de Blackman. Y el de Blackman, pues yo encontré muchos documentos en el archivo, pero igual no sabía ni dónde estaba la tumba, ni cómo era, ni nada. Y eso lo encontré en una de esas páginas de internet donde pagas para investigar. Y ya estuve investigando como una semana, y ahí encontré documentos, encontré un pasaporte del Arthur Charles Blackman, y ahí venía la foto.
Pero si era vampiro o no era vampiro. No, no era vampiro, era por el nombre. Y de hecho, pues la tumba que está en la Purísima no es del Blackman, es de la esposa de Blackman y del papá de la esposa. Ok. Por eso dicen, es que el vampiro de la Purísima. Bueno, el Arthur Charles Blackman no está enterrado ahí. De hecho, de los documentos que yo encontré, me encontré dónde está enterrado realmente y está en California. En California, Estados Sí, Unidos. de hecho estuvo aquí, con toda la investigación que yo hice, él estuvo aquí como unos 10 años después, falleció la esposa y ya luego se fue. De hecho, a la esposa la conoció en la Purísima, se casó, se vino para acá, a La Paz, estuvo viviendo en... Ahí se me olvidó el nombre del rancho, pero... La Matancita creo que se llama el rancho. Y entonces estuvo aquí y cuando muere, va. Bueno, con el tiempo, el papá viene, el papá de la muchacha, y pide la exhumación, y lo sé porque aquí está el documento de la exhumación de la esposa de Blackman. Y está muy curioso porque aparte de decir la van a exhumar, dicen cómo la van a exhumar, pues llevar cal, guantes, cubrebocas, manejar con cuidado. Caray. Sí, está muy interesante. Y ya pues se llevan el cuerpo a la Purísima y ya es donde la entierran y donde hacen el mausoleo ese grande, y el otro es del papá. Órale. Entonces esa leyenda urbana pues ya está, ya la aterrizas en una realidad, ¿no? Sí. Conoces la leyenda y lo que sucedió realmente. Sí, y yo les digo, sí, Blackman, sí, pero esta es la historia que no desestima la leyenda, pues la leyenda es interesante, a lo mejor si hay un vampiro y no sabemos, ¿no? O a lo mejor es la esposa la que es el vampiro. Interesante, como para una película, ¿no? De hecho, me han tocado varias gente que ha querido venir. Bueno, una vez me tocó una persona que quería hacer una película de Blackman. ¿Ah, sí? Pues ya no supe nada, ya no volvió. Interesantísimo. Bueno, pues todo esto es base, el archivo histórico Pablo R. Martínez es la base para investigar y poder tener datos sobre lo que ocurrió en el pasado. Pues él es Gilberto Ortega, en atención a usuario del archivo histórico Pablo L. Martínez. ¿Deseas agregar algo más? No, pues un saludo a todos mis compañeros que trabajan en el archivo, que como mencioné, están en restauración, en catalogación, en difusión, en libros. O sea, es un trabajo bien grande. Pueden darte una vuelta y te van a entretener mucho ahí. Hay un registro, por ejemplo, ¿qué tipo de usuarios tiene el archivo histórico? Sí, cada usuario que consulta un libro, pues se le pide su nombre, su correo, su teléfono y el tema de investigación, y así sabemos cada mes que se investiga. Aunque ya más o menos sabemos, por ejemplo, sabemos que en estas fechas de septiembre y octubre, pues obviamente en septiembre pues van a buscar de fiestas patrias. En octubre casi siempre finales de septiembre van a buscar mucho del ciclón Lisa, ya hasta sabemos dónde están los periódicos y fotos y ya es más fácil. O ya para diciembre también cambian los temas, o igual pues también por la temporada, para finales de los cursos de las escuelas se llena mucha gente que quiere hacer sus tesis o sus trabajos finales. Ahorita que son vacaciones y está un poco más solo, pero igual pueden ir, pueden haber revistas, periódicos. ¿Hay películas también? Tenemos archivos digitales también. Hay algunos, ahí está el catálogo en línea para ver si algo les interesa. Muchas gracias. Bueno, pues ese es Gilberto